Hola a todos y todas, qué alegría encontrarnos un año más. Soy Hilda Mosquera y es un honor para mí darles la bienvenida al cuarto Congreso Internacional de Educación Inclusiva de Santillana. Gracias por estar aquí y por ser parte de este compromiso compartido. Después de 3 ediciones que han consolidado este evento como un referente internacional, volvemos a reunirnos con un propósito muy claro: seguir construyendo una educación verdaderamente abierta a todos. Este encuentro surge para escuchar, acompañar y fortalecer a quienes están en el corazón del sistema educativo, los docentes, para reconocer su realidad, sus desafíos cotidianos y su enorme capacidad de transformar vidas. Queremos agradecer a los 19 países que nos acompañan, desde México y el Caribe hasta el Cono Sur. Hoy todos somos una sola escuela. Y para hacer la apertura oficial de este encuentro, quiero dar paso al consejero delegado de Santillana, Alberto Polanco. Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Hilda. Queridos docentes, representantes de instituciones educativas y apasionados por la enseñanza, buenos días, bon dia. Es un placer darles la bienvenida a la 4ª edición de nuestro Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Hoy nos encontramos reunidos gracias a un compromiso con la educación, con la convicción de que cada estudiante merece un aprendizaje que respete la diversidad y el potencial. Consolidado como un referente en el sector, este espacio es mucho más que un congreso. Es un punto de encuentro para compartir experiencias, innovaciones y soluciones que transforman la enseñanza día a día. Este año lo hacemos bajo un lema que refleja nuestra prioridad: cuidar al docente para atender la diversidad. Porque no puede haber aulas inclusivas sin docentes acompañados, reconocidos y motivados. Cuidar al docente es, en definitiva, cuidar la educación. La diversidad en el aula es una realidad creciente y las familias esperan, con razón, que la escuela pueda dar respuesta a cada estudiante. Por eso reflexionaremos sobre cómo afrontar estos desafíos y cómo fortalecer la colaboración entre escuelas y familia, una alianza esencial para lograr entornos educativos más inclusivos y efectivos. Queremos destacar también que la educación inclusiva no es un ideal lejano, es ya una realidad en muchos de nuestros proyectos. Gracias a herramientas de personalización del aprendizaje, podemos acompañar a cada estudiante de manera más precisa y adaptada a sus necesidades. Asimismo, exploraremos cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden ser aliadas apoyando a los docentes y mejorando la experiencia educativa para todos. Este congreso es una invitación a transformar la educación desde una mirada más humana e inclusiva. Compartamos, aprendamos y avancemos juntos. Gracias por formar parte de este camino. Que estos días nos inspiren a seguir construyendo aulas donde cada estudiante tenga su lugar y cada docente el apoyo que merece. Bienvenidos y bienvenidas a la 4ª edición del Congreso de Educación Inclusiva. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Y queremos agradecer también a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que este congreso sea una realidad: Fundación Santillana, Smartec, CIEC y la Universidad Internacional de La Rioja. Justamente, la UNIR los invita a participar el próximo 28 de abril en el taller Educar con Emoción para una inclusión efectiva. Pueden consultar toda la información en nuestra página web educacioninclusiva.santillana.com. Y no olviden que los estamos leyendo en nuestras redes sociales. Queremos saber cómo están viviendo este encuentro. Y de manera muy especial, contamos nuevamente este año con el apoyo de UNESCO, una de las organizaciones que más impulsa la educación en el mundo y que hoy está liderando importantes esfuerzos en la región en materia de inclusividad. Tenemos el honor de contar con Esther Cuich, directora de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, quien ha querido acompañarnos en este espacio para compartir unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Es realmente un placer y un honor acompañarles en esta 4ª edición del Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Primero quisiera felicitar a Santillana y la Fundación Santillana por la organización de este espacio, que se ha realmente consolidado como un punto de encuentro de referencia para toda la comunidad educativa.
Especialmente quisiera agradecer a cada uno y una de ustedes, docentes, directivos, equipos educativos, por estar presente y por su compromiso cotidiano y por la labor que realizan todos los días en las aulas. Desde la UNESCO lo tenemos muy claro. No es posible garantizar una verdadera inclusión y calidad de educación para todas las personas sin poner a los y las docentes en el centro de la transformación educativa. Entendemos que esta transformación es una responsabilidad compartida de todo el sistema educativo y de las comunidades escolares en su conjunto. Son ustedes quienes hacen realidad la inclusión en la sala de las clases. Son ustedes quienes, en contextos muchas veces muy complejos, diversos y exigentes, logran que cada estudiante encuentre su lugar, su voz y su oportunidad de aprender. Pero esta tarea no puede ni debe recaer solo en ustedes. Requiere el compromiso activo de todos los equipos directivos y de toda la comunidad escolar para que se generen las condiciones necesarias para que la inclusión sea realmente posible. Por eso, el año pasado tuvimos el honor de organizar aquí en Santiago de Chile la primera cumbre mundial sobre docentes. Y llevamos este tema a más alto nivel de la agenda política global. Allí los países coincidieron en algo muy fundamental, que avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos, equitativos y resilientes requiere invertir decididamente en sus docentes. El llamado Consenso de Santiago reafirma que no puede haber inclusión real sin docentes bien formados, acompañados, reconocidos y con condiciones de trabajo dignas. También subraya la necesidad de fortalecer sus capacidades para responder a la diversidad de los alumnos, incluyendo a estudiantes con discapacidad y con distintas trayectorias y necesidades de apoyo para el aprendizaje. Este congreso dialoga muy profundamente con esta visión de la UNESCO, porque nos recuerda algo esencial, que la inclusión no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana. Una práctica que ustedes saben muy bien se construye día a día, con decisiones pedagógicas concretas y con herramientas adecuadas, con equipos directivos que orientan y sostienen el trabajo pedagógico, pero también, y yo diría sobre todo, con docentes que cuentan con el apoyo, el reconocimiento y el bienestar necesarios para sostener su tarea. En un contexto en que en las aulas cada vez hay más diversidad y en el que emergen nuevos desafíos vinculados también con el desarrollo socioemocional, la salud mental, la multiculturalidad y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, responder a esta diversidad es un desafío constante que requiere apoyo y formación continua. Por eso es fundamental que los sistemas educativos generen las condiciones, el acompañamiento y los apoyos necesarios para los y las docentes. En este escenario, el rol de docente es más central que nunca, pero también lo es la capacidad de las escuelas, los equipos directivos y los gobiernos locales de sostener y hacer posible esta tarea. Y por eso espacios como este son tan valiosos, porque permiten reflexionar, compartir experiencias, construir comunidad y sobre todo reafirmar que la inclusión es un camino posible siempre y cuando se recorre de manera colectiva. Quisiera cerrar reiterando nuestro agradecimiento a Santillana por su compromiso sostenido con esta agenda y a todos y todas ustedes por su participación. Les deseo unos intercambios muy enriquecedores, inspiradores y sobre todo útiles para su práctica cotidiana. Que este congreso sea una oportunidad para reconocerse, para aprender unos de otros y para seguir avanzando juntos hacia una educación verdaderamente inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos y por promover iniciativas que están fortaleciendo la atención a la diversidad en el aula. Y para entrar en materia, nos desplazamos hasta Aguascalientes, en México, para visitar el Colegio Nueva Era Álamo y conocer de cerca cómo se gestiona la inclusividad en el día a día en el aula. La educación inclusiva, más que una decisión pedagógica, es una decisión ética, porque al abrir nuestras puertas a todos los alumnos, recordamos el verdadero sentido de la educación, que es formar personas y hacer comunidad. Que cada alumno tenga un lugar en el colegio significa que lo respetamos profundamente, que no buscamos que encajen. Deseamos ser ese espacio en donde se sientan seguros, puedan ser ellos mismos y desarrollar sus potencialidades.
Alejandro principalmente es un niño muy feliz. Es un niño empático que se preocupa por su familia, por sus amigos, por sus compañeros. Yo creo que a Raquel la describiría como una niña muy fuerte, muy valiente, una niña también muy tierna, a la vez es una niña muy sensible, ¿no? Muy empática que ve todo su entorno y se sensibiliza con cualquier cosa, ¿no? Es el niño más noble que hay. Es el niño más noble y esa nobleza lo lleva a querer ayudar a todos. La inclusión no solamente es abrir la puerta del aula, sino transformar nuestra práctica para que sea un lugar real donde ellos se sientan seguros, valorados, aceptados y parte de la comunidad. Desde una filosofía de apertura, respeto, honestidad, pero sobre todo con un compromiso muy alto. Pasa mucho tiempo aquí en la escuela, entonces para nosotros sí es súper importante que ella pueda estar en un lugar donde se sienta feliz. Esa es la palabra. Cuando él entró, como les decíamos, casi no hablaba, no socializaba mucho. Entonces el cambio ha sido del cielo a la tierra en estos años. Él ha aprendido mucha autonomía al trabajar con él solo, ha aprendido procesos, ha aprendido también, ha sabido sobrellevar las rutinas de la clase y creo que lo hace de manera muy bien. Que es igual como yo, de que hablamos mucho y tenemos muchas cosas en parecido. Pues yo creo que él tiene mucha imaginación. Hace las actividades bien y se porta bonito. Desde pequeños aprenden que todos somos diferentes, que todos necesitamos apoyo en algún momento y entonces la inclusión se vive como un modo de convivencia y no solamente como un discurso. Estoy convencida de que el verdadero aprendizaje como comunidad es ser mejor cada día. ¿Me puedes contar cómo es Alejo cuando trabajan juntos? Es un niño muy lindo, demasiado lindo. Es un niño muy inteligente, es un niño increíble. ¿Me puedes contar cómo es Raquel en el salón de clases? Es muy lista y trabaja muy bien porque hace las cosas bien. ¿Me puedes contar cómo es Tlacaele? Pues es creativo, tiene mucha imaginación, es amable con todos y tiene un buen ser con todos. Voces distintas, pero un mensaje común, ¿verdad? La inclusión no es teoría, es lo que sucede cada día en el aula. Reconocer la diversidad es el camino, pero cuidarles a ustedes, a los docentes que sostienen el aprendizaje, es el motor que nos permite recorrer ese camino. Sabemos que enseñar hoy es un desafío titánico, que las aulas son diversas, complejas y profundamente humanas. Por eso no hablamos de teorías inalcanzables, hablamos de lo que viven cada día. Hablamos de los docentes, pero también de las familias, los directores de los centros escolares y en general de toda la comunidad educativa. Hoy nos detendremos en el docente como actor protagonista del proceso educativo y mañana avanzaremos hacia la acción con herramientas concretas y estrategias posibles, fortaleciendo también el vínculo con las familias, porque la inclusión se construye en red. No se trata de exigir más, se trata de acompañar mejor. Porque una educación inclusiva no comienza con metodologías ni con marcos teóricos. Comienza cuando cuidamos a quien cuida, cuando escuchamos a quien enseña y cuando juntos no dejamos a nadie fuera. Y para entender cómo gestionar esa realidad, necesitamos unir ciencia y corazón. Nadie mejor que el neurocientífico Hernán Aldana, quien nos hablará del bienestar docente como condición de la inclusión. Hernán es doctor en biología, profesor y un gran divulgador, apasionado por enseñarnos cómo aprende y siente nuestro cerebro. Nos conectamos entonces con Argentina, desde Buenos Aires. Muy buenos días, Hernán. ¿Cómo te va, Hilda? Acá desde Buenos Aires, un día hermoso y espero que donde esté cada uno de ustedes esté tan bonito para que disfrutemos este momento juntos. Así es, Hernán. De eso se trata, de disfrutar. Y justamente para disfrutar también es importante el bienestar. Así que quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué el bienestar del docente es la clave para lograr la inclusión en nuestras aulas? Mira, vamos a ver que no es solo el bienestar, ¿no? Que el docente esté bien, sino que en realidad
el docente es siempre la piedra angular, lo más importante en la educación, lo ha sido siempre. Ahora, obviamente, en este momento, en las aulas más complejas, lo es aún más importante, pero a mí me gusta siempre contar un trabajo maravilloso que hizo John Hattie, que es un investigador australiano increíble. Este monstruo de la investigación, uno de los libros más conocidos en lo que se llama la enseñanza visible, hizo una investigación buscando cuál era el mejor efecto de aprendizaje. O sea, él probó y investigó 150.000 formas de enseñar y de aprender, buscando cuál era la mejor. Aunque no lo puedan creer, cubrió 240 millones de estudiantes de todos los niveles. Obviamente, todo tipo de aulas, ¿no es cierto? Y ahí viene lo más llamativo. El mayor efecto en el aprendizaje, ¿qué es? Obviamente, ustedes, el docente, un docente con actitud. Y, o sea, siempre fue la figura más importante. Y obviamente, para poder ser un docente con actitud, tenés que estar bien, que es un poco de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este momento. Así que el docente con actitud es lo más importante. Y a partir de ahí, claro, porque suena muy bonito, este investigador dijo, bueno, ¿por qué no todos los docentes tienen actitud? Y en este momento de que hablamos de aulas inclusivas, sabemos claramente que hay docentes que no creen en esto. O sea, hay docentes que le están poniendo todo y hay docentes que no se sienten capaces, como ocurre en cualquier tipo de aula. Y a partir de acá, John Hattie dijo, bueno, ¿qué tienen esos docentes? ¿Qué es lo que los hace tener actitud? Y acá viene, creo que, el descubrimiento más bonito. Los docentes con actitud creen que son agentes de cambio. Fíjense esas dos palabras, ¿no? Y más en esto de la neurodiversidad. O sea, el docente con actitud, que ama lo que hace, sabe que lo que haga en el aula genera un cambio en la regulación de las emociones del alumno, en la atención, en la posibilidad de aprender. O sea, se creen agentes de cambio. Y por el otro lado, que suena muy bonito, la otra cosa que tienen estos docentes, obviamente, son apasionados. Esa es la actitud, la pasión que le pones. Por eso la pasión se observa, ya vamos a ver, en el cuerpo, en tu voz, en tus gestos. Y esto habla de una necesidad de lo que a veces es invisible, ¿no? De tu estado de salud mental, de salud física, de tu bienestar. Entonces, a partir de ahí, lo más interesante de todo es que él demuestra que la actitud es lo más importante. Y en esa actitud hay pasión, y ahí viene lo interesante, no solo preparando los temas que da, hay pasión no solo imaginando cómo va a llegar a sus alumnos, sino que, ahí viene, presten atención a esto, los docentes con actitud creen que lo que hagan en esa aula, ese día, va a generar un cambio en la vida de sus alumnos, no solo para ese día, para siempre. Leí por ahí como que quieren que quede sabor a ellos para el resto de la vida de sus alumnos. Así que imagínense esta idea de sentir que pueden cambiar en un aula neurodiversa a los alumnos. Así que, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de, bueno, ¿qué necesito para la actitud? Y empezamos a pensar obviamente, en mucha energía, en tener mucha energía, porque el aula es compleja, inclusiva, necesita mucha energía del docente. Empezamos a pensar en la capacidad y empezamos también a pensar en la compañía, ¿no? En no sentirse solo, porque cuando todo este tema de la inclusión recae en el docente, lo aplastamos, ¿no? Cuando no hay recursos, cuando no hay todo un entorno que lo acompañe, lo aplastamos. O sea, puede tener toda la actitud del mundo, pero si no es acompañado por el entorno, esa actitud desaparece, se hunde, se enferma, ¿no? Se quema, el burnout que se habla tanto. Entonces, a partir de ahí, la ciencia también ha mostrado claramente, a ver, imagínense un docente en un aula de hoy, ¿no? Entonces, un docente que empieza a sentir que no puede, que no tiene la capacidad, que no tiene herramientas, que siente que todo lo que hace no sirve, que no se siente acompañado por la familia, por los padres que lo esperan a la salida enojado, que no se siente acompañado con los directores, con los directivos, tampoco que no se siente reconocido por la sociedad, ¿no? Ni siquiera económicamente. Entonces todo eso empieza a dolerle la cabeza, la columna, no tiene ganas de llegar al aula, no tiene ganas de despertarse. Todo eso genera lo que se llama una emoción negativa. Y cuando la mente está influenciada por emociones negativas, automáticamente repercute en el cuerpo. Porque las emociones son un poco eso, es una energía que te permite interactuar
con el mundo que te rodea y sobre todo también con tu mente, con tus pensamientos. Cuando hay una energía negativa, o sea, no estás cómodo, no estás contento, no te sentís capaz, no te sentís amado, no sirve lo que haces, automáticamente el cuerpo se encoge, reduce su interacción, se achica, disminuye su interacción y así también disminuye la atención, disminuye su creatividad. Y pensá que cuando hablamos de docentes con actitud y hablamos sobre todo de la neurodiversidad del aula, lo más importante de todo que tiene una persona con actitud en la vida es su empatía. Es la capacidad de ver en esa aula lo que pasa, lo que necesita. Y para ver me tengo que expandir. Mi vista se expande, mi sonido, mi olfato. Percibo lo que el alumno necesita, lo que cada uno necesita. Para eso necesito, obviamente, emociones positivas. O sea, la emoción negativa automáticamente te va a encoger, te va a achicar y te va a enfermar. Y obviamente, incluso se demostró que se prenden regiones cerebrales que son más de lucha-huida. O sea, tratás de sobrevivir mientras puedas. Pero fíjate, no te sentís tampoco tan reconocida económicamente, no sentís que estás gozando, no te sentís feliz. Imagínate tu motivación por tratar de resolver la inclusión. Se va a la miércoles. Entonces, a partir de ahí, las emociones negativas hacen mucho daño, no sirven para nada. Y ahí viene lo interesante. Cuando un docente se siente capaz, y la capacidad vamos a ver que también está muy asociada con la formación, con lo profesional. Por eso es tan interesante y tan bueno que estés acá con nosotros, ¿no? Cuando uno tiene emociones positivas, su cuerpo en primer lugar se expande. Caminás más por el aula feliz, sintiéndote capaz de reconocer esa diversidad que te rodea o de tratar de reconocerla, porque vamos a ver que no podés hacerlo todo, pero por lo menos sentís que podés. Y a partir de ahí vas a ser curioso, vas a usar la zona del cerebro que se llama el lóbulo frontal, la que te hace tomar las mejores decisiones, la que te hace ser curioso y percibir eso que falta. Entonces, necesitamos sí o sí emociones positivas, porque si seguimos sintiéndonos aplastados, no vamos a tener lo más importante que tiene un docente en la inclusión, su capacidad de reconocer lo que necesita el otro. Más allá de que nos hace falta herramientas una vez que lo reconocemos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que estar es abarcados por emociones positivas. Y a partir de ahí podemos empezar a sentir que cuando hay emociones positivas hay motivación, porque la palabra emoción se parece mucho a motivación, viene incluso de la misma raíz, emotio. ¿Y qué significa una emoción? Una energía que te permite lograr un objetivo. Y en este caso el objetivo es, quiero que todos mis alumnos avancen, cada uno a su velocidad, pero quiero que avancen, quiero que regulen sus emociones, quiero que mantengan su atención. Entonces, a partir de ahí, necesitamos estar motivados. Y vieron que se habla hay muchas teorías de las emociones. A mí, la que más me gusta, porque me parece la más fácil, es una emoción que viene de adentro, la intrínseca. Cuando uno hace algo en el aula porque lo divierte, porque le gusta, porque encuentra su propósito y disfruta. Esa es la emoción intrínseca, que es la más fuerte, la que genera más curiosidad, la que te permite caerte y levantarte de un día difícil. Y también tenemos la motivación que viene de afuera, la extrínseca, del exterior, ¿no? Premios, a veces presiones de familia, de directivos, de Estado, ¿no? Con este tema de la inclusión. A ver, las dos se necesitan, pero la más bonita es la motivación intrínseca. Y para que haya una motivación interna, se ha investigado mucho este tema, de dónde viene. Y me encantan las 3 palabras que les voy a dar ahora. Traten de anotarlas para que no se les olvide. Para que uno esté motivado de adentro y esa energía haga que resista, fíjense lo que necesitamos. Primero, autoeficacia. Suena a sentirse capaz. O sea, entrar al aula y sentir que podés tratar de resolver, intentarlo al menos. Eso es la eficacia, sentir que puedo. Pues si ya sentí que no podés, no, la verdad que ya no sé qué hacer. Y fíjense que en general cuando se investiga a los docentes que no creen, te dicen lo primero, no es que no puedo. Es que en el fondo todos ustedes han sido formados para enseñar, no para resolver la inclusión. Esa es la realidad, te faltan herramientas. Entonces es bastante lógico que sientas a veces que no podés. Por eso, la motivación viene por sentirse capaz. Y vamos a ver que la capacidad surge también cuando resuelvo la ansiedad que me genera por saber, por entenderla, cuando recibo herramientas. Por eso vuelvo a repetir la importancia de la formación del docente.
¿no? Que estén acá, ámense por estar acá en vez de estar mirando una serie, ¿eh? En serio lo digo. Entonces, van a resolver eso. La primera cosa, sentirse eficaces, la autoeficacia. La segunda que me gusta mucho, y más para el aula que estamos atravesando, yo soy docente, también enseño en aula diversa, es la resiliencia, ¿no? Qué palabra que está tan de moda, muy bonita, pero es muy bonita. ¿Pero qué significa? Que vas a tener días horribles. Vas a tener días horribles, que sentís que no sirvió lo que hiciste, que lo que probaste no anduvo. Y no puede ser que esa resiliencia se haga crónica de esa resiliencia. Ese estado del que salís del aula abatido y agotado, se te haga crónico. O sea, tenés que ser capaz de resurgir. Bueno, no anduvo esto, mañana pruebo otra cosa. Eso es resiliencia. Y tenemos que ser resilientes, porque si no, obviamente, el sistema nos va a aplastar, ¿no? Cuando todo cae en la espalda del docente, todo cae en la espalda, cuando no hay recursos, obviamente, si no sos resiliente, estamos mal. Entonces, tenemos autoeficacia, resiliencia y la más bonita también, que también a veces me pregunto si todos los docentes la tienen. Yo siempre pregunto esto, el sentido de propósito. ¿Se entiende esa palabra? Piénsenla un segundo. Sentido de propósito, ¿el para qué? ¿Para qué están en el aula? ¿Para qué eligieron la carrera? Es que a veces pregunto, ¿vieron que hay docentes que eligieron, me va a asegurar una comodidad económica? Y bueno, ahí estamos mal. Porque el sentido de propósito de la docencia es, quiero enseñar, quiero sentirme un agente de cambio. Cuando vos tenés un sentido de propósito, aunque tengas días malos, wow, eso, aunque de golpe no te sientas pagado de la forma que querés o no te sientas valorado por la sociedad como deberíamos sentirnos, el sentido de propósito es el más fuerte de todo para la motivación intrínseca. ¿Queda claro? Entonces, volvamos al bienestar un segundo. Quedó hasta ahí, la motivación intrínseca, la cosa, autoeficacia, resiliencia y sentido de propósito. Pero volvamos un poquito al bienestar. Me puse a investigar un poco qué es lo que te aleja del bienestar. Y me encantó, también dos palabras, una persona se enferma, se agota, se cansa cuando las demandas superan los recursos. O sea, hay dos palabras ahí también. Los recursos que uno trae, ¿no? de lo que vas a aprender en este congreso, de lo que ya aprendiste por amar este tema, esos serían los recursos. Los recursos que te da también el lugar donde trabajás, el Estado, ¿no? Esos son tus recursos. Y además hay una demanda de afuera, una demanda de los padres, de la sociedad. Entonces, cuando la demanda supera los recursos, ahí el bienestar se va a la miércoles. O sea, para tener bienestar, para estar bien, para sentirse capaces, resilientes, autoeficaces y con sentido, necesitamos tener más recursos que demandas. Y un poquito, ¿vieron? Con el tema de la inclusión, cada vez nos demandan, nos presionan. Y esto es un poquito la idea, que no supere la demanda de los recursos. Por eso vuelvo a repetir la importancia de obtener recursos. Y a partir de acá, si seguimos con esta idea del bienestar, el bienestar no es que pidas licencia cuando te alteran, ni qué sé yo, ni quemarte, ni estresarte. El bienestar es algo multifactorial. Hay muchos factores que afectan tu bienestar. Y a mí me gusta, también me puse a averiguar cuáles eran. El primer factor que te vas a dar cuenta y vas a decir, sí, Hernán, por favor, es el institucional, ¿no? El social, donde vas a ir a trabajar, tu escuela, tu país, tu estado. Ese es el primero. Porque vuelvo a repetir, lo que se nota mucho, y por eso también nos sentimos incapaces y agotados, es que vuelvo a repetir, no nos están dando recursos, ni económicos ni profesionales. Por eso qué bueno que ocurran este tipo de capacitaciones. Ese es el primero. Cuando necesitas que los directores de tu escuela que te ayuden, te acompañen, no solo con recursos económicos, cuando haya profesionales que también te acompañen. Acordate que si no tenés recursos y tus demandas, por eso yo puedo tener todo el talento del mundo, puedo tener toda la actitud, pero si el lugar donde trabajo no me acompaña, la actitud se muere. Me canso, digo, bueno, basta, y abandono todo. Entonces, volvamos. La dimensión institucional es lo que te rodea, que es fundamental. Y en eso que te rodea, por supuesto, están las familias. ¡Qué temón! Van a ver que es uno de los grandes temas de este congreso, las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces, como docentes, y lo digo también desde mi lado, creemos que la familia es el problema. Y tenemos que tener en cuenta algo. En la familia está la solución. Lo siento,
¿Estamos? O sea, no podemos dejar afuera a la familia, porque nosotros vamos a estar con ellos un año y después, ¿dónde piensan que van a seguir estando? Entonces, tenemos que pensar en unirnos a la familia, de encontrar formas de dialogar, aunque a veces estemos muy enojados, aunque a veces transformemos cosas en nuestros alumnos y luego cuando vuelven de la casa vuelven a bajar y parecen haber olvidado todo lo que hicimos. Ya lo sé, pero no podemos trabajar sin las familias. Tenemos que encontrar formas de diálogo que nos capaciten y además también, obviamente, capacitar a la familia. Las escuelas de padres es algo que está viniendo y muy necesario. Así que, miren la idea, directivos que nos ayuden, profesionales que nos ayuden, familias que nos ayuden. Y también otra cosa que he aprendido, yo hice mucha gestión, fui directivo muchos años, que hay algo que piden todos los docentes, y ustedes me van a entender, es que te reconozcan, ¿o no? ¿Sí o no? Es fundamental. Es muy bonito, y no estoy hablando de un reconocimiento material, ¿no? Qué cosa, cuando vos das todo con tu actitud en el aula, cuando dejas todo en esa aula, qué cosa tan tremenda que un directivo, y si hay algún directivo viendo este congreso, quiero que a partir del primer día de la semana llames a cada uno de esos docentes que están dando todo por la diversidad, ¿sí? Porque no todos lo hacen. Entonces esa cosa típica de directivos que agradecen a todos por igual no sirve para nada, ¿no? Es necesario que alguien te llame con nombre y apellido y diga, vení, te quiero agradecer por lo que estás haciendo por la inclusión en nuestra escuela. Se nota, se siente. ¿Estamos? Eso, el reconocimiento de un directivo y de un padre. Hace muy bien, ¿o no? Es fundamental. Así que primera dimensión, institucional. Segunda dimensión, obviamente la de la salud, la física. Esa dimensión es muy interesante porque cuanto más actitud tengas, más energía tengas, más escondes el cuerpo. Y viste que esta idea de que el docente da todo, que da el cuerpo en el aula, no es metafórico, es real. Más en un aula neurodiversa, donde de golpe tenés que cambiar el tono de voz, tenés que aumentar los gestos, tenés que caminar, tenés que dejarlo todo. Por lo tanto, esta idea no es metafórica. Tu cuerpo en el aula es fundamental. Y muchas veces cuando tu cuerpo se está afectando, es silencioso. ¿Por qué? Porque tu adrenalina lo tapa, tu pasión lo tapa. Y cuando sale, puede llegar a ser tarde. Entonces, en esta dimensión de la salud, es fundamental que tu rol docente no tape tu identidad personal. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es medio complicado. Tu identidad personal es tu persona fuera también del aula. No solo tu pasión como docente, tu pasión como amiga, como mujer, como esposo, como padre, como madre. ¿Estamos? O sea, tu pasión docente no tiene que tapar tu identidad personal. Cuando te vas de la escuela tenés que saber decir basta. No me llevo la escuela a casa. Acá hay algo que te pido, un gran consejo que anotes. Por favor, frená de vuelta y anotá. Cuando vos trabajás más que tus alumnos, estás haciendo algo mal. No puede ser que el docente tenga más trabajo que el alumno. Estamos haciendo algo mal. Ahí te estás comiendo tu identidad, tu salud. O sea, en esta identidad personal está tu cuerpo, tu relación con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, la actividad física. ¿Se han dado cuenta de lo que es la actividad física? Tiene que haber un lugar para actividad física, porque estamos hablando de cuerpo. ¿Nunca fuiste a un gimnasio una hora? ¿Y qué pasa cuando salís del gimnasio? ¿No te diste cuenta tu cuerpo en expansión? Pasás delante de una vidriera y te ves más hermoso y más hermosa. Eso es la actividad física, hacer que te quieras. Y acordate que en el aula lo que más necesitamos, primero es regular nuestras emociones. Si nosotros no podemos regular nuestro cuerpo, y nosotros, ¿cómo vamos a corregular? ¿Cómo vamos a tratar de regular a nuestros estudiantes? Entonces, por favor, tiempo para vos, actividad física, reunirte con amigos. La ciencia ha demostrado que si queremos llegar sanos, actividad física. Y sobre todo, no estar solos. ¿Sí? No estar solo. No significa tener pareja, significa tener amigos, por ejemplo. Darle lugar a encontrarte con amigos. No puedes estar trabajando o estar tan cansada de lo que hiciste en el aula que no te da tiempo a salir, a pasear. ¿Se entiende la idea? Entonces, por favor, buscate un lugar para vos en esa dimensión. Créeme, pues yo soy así, yo me llevo el trabajo acá, soy apasionado. Y no está bueno. Y está bueno y va a ser que la gente que te ama te dice, deja de trabajar y escuchalos. Tenés que pensar en vos como nunca, si no te vas a agotar y toda tu pasión va a desaparecer y te necesitamos mucho. Así que quedó la segunda dimensión, la salud, y la tercera, muy asociada a donde estamos ahora, es la dimensión profesional.
capacitarte. Cuando uno no maneja lo que ocurre en el aula, genera ansiedad. La ansiedad es una emoción negativa. Te vas a achicar, te vas a meter para adentro. Y acuérdate que necesitamos empatía. La diversidad es lo que más necesitamos, que reconozcamos lo que necesita el otro. ¿Se entiende esta idea? Vos necesitas percibir, más allá que te enseñan herramientas, la gente que ama percibe lo que hace falta, prepara la clase una vez que percibe, pensando en cada uno de los alumnos. Está Miguel, que necesita que se lo dé dibujado, está Carlos, que necesita que se lo dé más despacio, o está el de altas capacidades, que necesita que cuando me voy del aula pueda leer más. Para eso necesitamos, ¿sí?, estar bien y sobre todo capacitarnos, es lo profesional. Por eso es la última dimensión. Cuanto más nos capacitemos para atender a la familia, para saber contestar cuando te agreden, para saber regularte. Hay algo que es muy interesante y habla también de esta capacidad, es que la ciencia obviamente está investigando qué conviene, que estos alumnos, que estos estudiantes neurodiversos estén en colegios especiales o que estén junto a todos los demás niños, ¿no? A los que llamamos neurotípicos, ¿no? Buscando algún tipo de denominación. Ahora, ¿qué se ha demostrado hasta ahora? Que conviene que estemos todos juntos. ¿Y por qué? Porque si hay algo que se ha aprendido, y eso lo dice un gran investigador llamado Bandura, es que aprendemos en general también viéndonos. No solo uno aprende solo, aprende viendo al otro. Y muchos de estos niños que tienen problemas de regulación emocional o de atención o de aprendizaje, aprenden viendo a sus compañeros. Y sobre todo aprenden viendo a su docente, ¿no? Por eso es la idea de capacitarte para tener herramientas, para poder ser un espejo que pueda ser visto por tus estudiantes. Así que espero que hayas comprendido mi mensaje, la importancia de que vos te cuides. Acordate que esta idea de la inclusión, de la educación inclusiva, no se resuelve, se acompaña. O sea, vos no tenés que entrar al aula a tratar de resolver y cambiarlo todo, porque no vas a poder. Y tampoco hace falta. Necesitamos también esta neurodiversidad, ¿no? Necesitamos acompañarla, mejorarla, pero no resolverla, si no es agotador. Y por otro lado necesito, como científico te lo digo, en este momento estamos todos aprendiendo el tema de la inclusión. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que obviamente la educación inclusiva es humanista, es hermoso, pero todavía es imperfecta. No tenemos todas las herramientas. Ni siquiera todos los especialistas que vas a ver tienen 100% de claridad. Estamos aprendiendo, porque es un mundo dinámico que cambia. Rodeado de tecnología, vos lo ves bien. Rodeado de guerra, deshumanizado. Por lo tanto, estamos en continuo aprendizaje. Por lo tanto, sentite que un día te podés equivocar, que podés probar. No pasa nada. Vuelvo a repetir, esta educación todavía les falta aprendizaje. Pero no importa, estamos lográndolo. Y de vuelta, para ir terminando, necesito que no te olvides el sentido de propósito. Porque para mí es uno de los más fuertes. El sentido de propósito. ¿Para qué estás? Más que nunca. A mí bueno, será que a mí me fascina enseñar. Y tengo 61, llevo muchos años enseñando y me ha vuelto. O sea, esta idea de Hattie de decir, soy un agente de cambio. Lo siento, porque yo formo médicos, ¿no? Por ejemplo, y vienen ya graduados y grandes y me dicen, me acuerdo, Hernán, de vos, me acuerdo cuando me dijiste esto. A ver, esa idea, ese sentido de propósito, ¿para qué estás acá? Estás cambiando, estás logrando, estás haciendo que todos puedan. Eso es hermosísimo, eso tiene que ser muy fuerte, muy motivador para mí y espero que lo sea para vos también. Y una frase final, una idea que gira alrededor de este cuarto Congreso Internacional, es un poco la idea de que la educación inclusiva no empieza como teniendo de centro al estudiante. La educación inclusiva no tiene de centro al estudiante, te tiene de centro a vos. Incluso esta idea es muy interesante porque hace pocos años la educación había empezado a girar y poner en el centro al alumno. Y se descubrió que fue un gran fracaso. El alumno no sabe lo que necesita, no sabe los contenidos. El que sabe sos vos.
Así que vuelvo a repetir, la educación inclusiva tiene que ponerte de centro, tiene que cuidar al que cuida. ¿Estamos? Así que sentite acompañado por nosotros, sentí que estamos para ayudarte, para quitar ansiedad, y te felicito por el lugar donde estás. Muchas gracias, Hernán, por tu magistral presentación. Hemos recibido muchas consultas que apuntan en esta dirección. Nos consultan cómo avanzar con un proceso de inclusión cuando faltan recursos, cuando faltan medios, o cómo pueden sentirse verdaderamente acompañados los docentes cuando muchas veces sienten que todo el peso y la responsabilidad de la inclusión está sobre sus hombros. Buena pregunta. La primera cosa es que en estos congresos no solo debería haber docentes, ¿estamos? O sea, necesitamos sí o sí que también haya directivos, incluso que haya familiares, y sé que podrían estar. Así que un poquito nuestras palabras están empezando a llegar a cada uno de ellos, ¿eh? Pero también hay una realidad. Cada uno de los países está notando que esto de cargar tanto a los docentes los está enfermando. O sea, es una realidad profesional y económica. O sea, nos estamos quedando sin docentes. Por lo tanto, acá hay una cosa también realista. Si nos quedamos sin docentes, ¿qué vamos a hacer? Y a partir de ahí también está empezando a ocurrir esta necesidad de capacitar y de buscar recursos. Porque es una necesidad. O sea, los docentes ya lo han intentado, lo han cargado, pero no dan más. Entonces están empezando a renunciar a buscar otros trabajos. Lo sabe muy bien cada uno de ustedes, porque seguramente hasta lo ha pensado. Así que no queda otra, ante la gravedad de lo que está ocurriendo, que cada uno de los lugares empiece a pensar en el tema de recursos para ayudarnos. Pues muchas gracias, Hernán, de verdad. Nos quedamos con grandes reflexiones y nos queda planteado un reto que sin duda tendrán que asumir desde toda la comunidad educativa en cada uno de los países que nos están escuchando. Y hablando de recursos, les contamos ahora de una nueva herramienta que será de gran ayuda para ustedes, los docentes, para entender mejor las emociones de sus estudiantes. Desde Santillana tenemos una nueva propuesta educativa con la que queremos ayudarles a comprender mejor las necesidades de sus estudiantes. El mundo de nuestros estudiantes nunca había estado tan conectado. Pero por dentro, muchos se sienten más solos que nunca. Crecen expuestos, comparándose, buscando validación constante. La pandemia cambió su forma de aprender, pero sobre todo, su forma de relacionarse y de verse a sí mismos. Y hoy lo vemos en las aulas en forma de ansiedad, estrés y dificultades para comprender lo que sienten. Porque hay algo que determina cómo aprendemos, cómo convivimos y cómo crecemos. La vida emocional. Sabemos enseñar matemáticas, historia o lengua, pero ¿estamos enseñando a nuestros estudiantes a conocerse o entender lo que sienten? Garden intenta dar respuesta a esa pregunta. Se trata de una plataforma virtual centrada en ayudar a comprender el estado socioemocional de cada estudiante, anticipar situaciones difíciles y ofrecer acompañamiento. ¿Cómo? Con 2 herramientas diseñadas para ayudar en el día a día a los estudiantes. Por un lado, la Agenda Garden, un diario emocional donde cada alumno aprende a reconocer sus emociones. Por otro, con María, su inteligencia artificial, que les ayudará a transformar la información recogida en rutas de acompañamiento concretas adaptadas a cada situación individual. Porque educar no es solo enseñar, es cultivar. Y lo que sembramos hoy, florece mañana. Garden ya está aquí. ¿Estás listo para mirar más allá? Seguro que todos los docentes que nos escuchan desde tantos lugares de Latinoamérica están dispuestos a mirar más allá y a poner toda su energía en avanzar a la hora de leer mejor las emociones de sus estudiantes. Hemos hablado del cuerpo y del cerebro con Hernán Aldana y acabamos de ver cómo Santillana ya tiene proyectos socioemocionales que se apoyan en la inteligencia artificial y que son una realidad. Ahora vamos a hablar de lo que nadie nos contó en la facultad, de esa letra pequeña de la diversidad, de estudiantes que no siempre pueden decir con palabras lo que les pasa, pero que lo expresan con su conducta, con su silencio o con su cansancio. Y docentes que con la mejor intención se preguntan, ¿esto es TDAH o es ansiedad?
¿Estoy siendo flexible o me estoy desbordando? ¿Cómo acompaño sin duplicar mi carga de trabajo? ¿Dónde están los límites de lo razonable? Porque educar en la diversidad no siempre viene con un manual. Y muchas veces lo que más pesa no es la falta de compromiso, sino la falta de claridad. La diversidad hoy ya no es una excepción, es la norma en nuestras aulas. El reto no es saberlo todo, sino aprender a mirar desde otra manera. Así que para obtener esta perspectiva nos hemos ido hasta Zaragoza, donde hemos podido hablar con 3 personas expertas en educación inclusiva. Se trata de Coral Elizondo, experta en educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje, profesora de neuroeducación y asesora de redes educativas en España y Latinoamérica. Alberto Quiles, profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en altas capacidades. Y Claudia María Costa Díaz, doctora en Ciencias de la Educación, especialista en psicopedagogía y especialista en educación orientativa, profesora de la UNIR. Vamos a verlo. Y de verdad que es un honor contar con 3 de las voces más importantes que han vivido la inclusividad desde diferentes roles. Muchísimas gracias, Coral, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Claudia, por haber sacado ese espacio en la agenda y estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Justamente este bloque es para hablar de esa letra pequeña, aquello que no nos contaron de la inclusividad, de cuando nos estábamos formando. Y pues vemos que muchos docentes, cuando ya se enfrentan a la realidad de las aulas, lo que ven es que hay un contraste, que lo que encuentran no siempre fue lo que recibieron en su formación. Coral, ¿qué está pasando? Pues mira, yo creo que lo que realmente está pasando es que existe una especialidad en las universidades que preparan a los futuros docentes, a los maestros y profesores, que se dedica solo a lo que es atender a la diversidad. ¿Qué ocurre? Que el resto de las especialidades pueden salir de la carrera de magisterio o de profesores o del máster sin haber recibido absolutamente nada de formación para atender a la diversidad. Esto realmente es un problema, porque, claro, la diversidad está en clase de matemáticas, está en clase de inglés, está en todas las clases. Mientras que sigamos pensando que la diversidad solo le corresponde a un perfil muy concreto de personas, yo creo que ese es el primer problema que nos podemos encontrar, pero ellos, que son profes de universidad, te lo van a decir mejor que yo. Efectivamente, es decir, lo que vemos es que hay una especialidad que es terapéutica, y entonces esa pedagogía terapéutica se aplica a niños que tengan problemas de aprendizaje, pero realmente lo que estamos viendo, como tú lo dices, es que es una atención a la diversidad que está presente en las diferentes materias. ¿Cómo se vive esto en la formación? ¿Tú qué estás haciendo formación a los futuros docentes? Pero desde el punto de vista formativo, quizás ahí es donde empieza realmente el problema. Hacías el matiz exacto, o sea, esa formación terapéutica. La diversidad, la inclusión, no parte de lo terapéutico. O sea, realmente es una actitud, un reconocimiento de la verdadera diversidad que existe en el momento que hay conviviendo diferentes individuos que en algún momento de toda su vida formativa van a tener necesidades educativas. Diferenciamos entre necesidades educativas especiales, pero la realidad es que todo el mundo vamos a llegar a tener necesidades educativas en algún momento. Y también lo que apuntaba Coral, hemos creado esas especializaciones de inglés o de educación física y cuando vienen las materias de inglés o de educación física entra un especialista. Hemos hecho lo mismo con esa parte de la educación y la atención a la diversidad, crear una especialidad cuando realmente dentro de los horarios no hay un momento exacto donde tenga que entrar justo en ese instante la diversidad está presente en todo momento, a partir de ahí es un problema. Cosas que vemos desde la universidad también y que a mí me llama mucho la atención, porque viene la segunda parte. ¿Quién forma en esta especialidad o en este contexto? La diversidad precisamente depende mucho de eso, de las realidades en las que se dan. Y muchos alumnos de esta especialidad, cuando van al aula, se dan cuenta que no se corresponde la realidad del aula con lo que nosotros les hemos contado. He tenido alumnos en los últimos años de venir llorando porque nunca hubiesen imaginado hasta qué punto puede llegar esa atención a la diversidad
y lo habían reducido simplemente a una parte teórica explicada en un aula universitaria. Entonces, ahí yo creo que es otra de las cosas clave que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, tú hablas de un punto muy importante que es el contexto. Tú lo has vivido, Claudia, y a partir de ahí, alguna vez hemos comentado de que justo a partir del contexto debemos tomar las herramientas pedagógicas y la didáctica para llevar al aula. Exactamente, Hilda, y mis compañeros también lo recomiendan, que, bueno, la diversidad no está solo en el alumnado, la diversidad además del contexto está en los profesionales, ¿no? Primero, partimos de la premisa que todos somos diversos y esta diversidad es lo que nos une. Y a partir de ahí, considerar todo eso es lo que necesitamos como profesionales, sobre todo en el contexto del aula, porque este contexto, además del aula, abarca la formación docente, la preparación que estos profesionales reciben en el contexto universitario, pero también en el contexto de la vida. No podemos olvidar que nosotros tenemos una experiencia cuando llegamos al aula. Cuando llegamos al aula, además de nuestras experiencias, debemos compartir con todos los compañeros que tenemos en este ambiente y también con los compañeros, los maestros, el equipo de servicio y gestión de un centro educativo. Entonces es muy importante que el contexto, el aula como espacio sea considerado en el ámbito de la formación para que sea realmente diverso. Y efectivamente ahí es poder aprovechar las diferentes herramientas que podemos tener para vincularlas a esa pedagogía y a esa didáctica. Coral, tú como experta en la DUA, ¿qué herramientas podríamos llevar y cómo configurar esas aulas para que atiendan a la diversidad? Mira, voy a enlazar un poquito todo, ¿vale? Para que así lo entendamos mejor. Estábamos hablando del contexto. Cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, yo siempre lo entiendo como un sistema de apoyos. Fíjate que al hablar de sistema de apoyos es un poco lo que ha dicho Alberto, ¿no? O sea, es que la diversidad está en todas las personas y nos va a apoyar ese diseño universal para el aprendizaje. Hablando del contexto, me gustaría también explicar el modelo socioecológico, ¿vale? Que nos dice, tenemos a la persona, tenemos al niño, a la niña, al estudiante y tenemos el contexto que nos la acaba de contar Claudia en el aula, ¿no? Que es casi una ecología, pero vamos, ahí tenemos el contexto. Si las demandas del contexto son muy exigentes, y por eso tal vez lloraba aquel alumno tuyo, ¿no? Si las demandas del contexto son muy exigentes, tal vez este niño o esta niña, con sus competencias, con sus habilidades, con sus fortalezas y sus necesidades, tenga un desajuste entre lo que me pide el contexto, las demandas del contexto y la propia persona, ¿no? Pues en ese desajuste, ¡pumba!, vamos a poner el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Y lo entendemos como todas las propuestas que yo puedo llevar al aula para hacer accesible la entrada a la información, todo lo que sería acceso, accesibilidad, desde el tamaño de la letra hasta la interacción con los materiales o hasta ofrecer opciones para que los estudiantes puedan elegir, ¿vale? Toda esa accesibilidad. Luego estos ajustes se van a lo que llamamos andamiaje. Andamiaje es pues que yo te preparo la tarea en partes pequeñas. Andamiaje es que en un momento trabajas en pareja, en equipo, de forma colaborativa o cooperativa. Andamiaje es tener un glosario. Andamiaje es tener también un guión, unas pautas que te digan cómo hay que describir, por ejemplo. Y andamiaje es incluso multinivelar y ofrecer distintas opciones para la expresión. Y el DUA todavía va más allá y dice, ya, pero si queremos lograr la personalización del aprendizaje, si lo que queremos realmente es que nuestros estudiantes sean aprendices, o sea, que sean autónomos, que sepan tomar las riendas, ¿no?, de su propio aprendizaje, que no me salía la palabra, tomar las riendas de su propio aprendizaje, me tengo que ir a funciones ejecutivas, a todas esas estrategias que me van a ayudar a planificar, a gestionar el tiempo, y que yo se las tengo que enseñar
Así que el DUA, fíjate, es como si fuese una mochila, ¿no? Donde a lo largo de la escolarización tú le vas metiendo esas estrategias, esas habilidades, esas destrezas para no tener estos desajustes que te contaba al principio. Pues suena una solución muy interesante para llevar a cabo, pero en realidad los docentes pueden llevar ese diseño universal del aprendizaje de manera correcta y de manera fácil a sus aulas. Pues mira, esta conversación yo creo que la hemos tenido varias veces. Es relativamente sencillo que conozcan e identifiquen esos pilares del DUA que ahora ha estado explicando Coral. Detrás de esos pilares evidentemente tiene que haber unas estrategias, un saber hacer que nos lleve realmente a poder nivelar y personalizar el aprendizaje del que realmente queremos llevar por bandera. O sea, eso nos tiene que dar un acceso de crear trayectorias de aprendizaje y por lo tanto nos implica un cambio de mirada. O sea, lo primero que tendría que hacer el docente es cambiar la mirada, porque con ese cambio seguramente la mayoría de las dificultades que cree que hay desaparecerán. Estamos acostumbrados a chequear si algo está bien o si algo está mal. Estamos también acostumbrados a chequear en torno a lo que es estándar o lo que no es estándar y a partir de ahí si tú estás consiguiendo o no estás consiguiendo aprender. Pero el aprendizaje es algo evolutivo y dinámico, no podemos medirlo de esas formas tan tajantes, ni blanco ni negro. Nos tenemos que fijar más en lo que es el progreso, en lo que es la profundización y en ese momento en el que sí que veamos que lo realmente importante es avanzar, es crecer, es aprender y no tanto chequear, pues quizás ahí nos demos cuenta que la atención a la diversidad no es tanto un problema, sino simplemente una riqueza para toda el aula, porque nos da realmente acceso al uso de herramientas y a planteamientos pedagógicos que mucho antes no nos hubiésemos planteado en un aula realmente homogénea y estandarizada como durante mucho tiempo hemos creído que era. Entonces existen problemas de conocimiento y de actitud. Pero si esto lo abordamos de una forma primero positiva, reflexionamos y sabemos que un docente tiene la formación suficiente para aplicar estrategias y cambia la mirada, pues seguramente todo sea mucho más sencillo. Tú has hablado efectivamente de dos puntos importantes, el conocimiento y la actitud. Y entonces ahí, Claudia, quiero preguntarte, justo tú has hablado de la importancia de ese conocimiento que tenemos como docentes y primero trabajar en nosotros para poder abordar esta diversidad y todos estos retos que nos plantea el aula. Está esa parte de actitud, ¿cómo trabajamos primero como personas? Interesante, Hilda, y interesante cuando Alberto nos comenta este cambio de mirada. Es importantísimo que el docente reconozca su valor, ¿no? Además de la formación, por supuesto, que es muy importante para que el profesional tenga las herramientas y todo lo que necesita para actuar efectivamente, es muy importante que la persona, este profesional, reconozca su valor, su ética, quién es, su personalidad, su identidad. Porque a partir del momento que el profesional reconoce su identidad, puede actuar con el contexto, puede actuar en un aula donde reconoce a sus estudiantes, porque creo que la clave también está ahí. Además de las herramientas prácticas que tenemos, la didáctica, el profesional necesita reconocerse dentro y para el grupo de estudiantes, porque si no lo reconoce, tiene miedo, no lo sé. ¿Habéis notado alguna vez un profesional con miedo? El profesional tiene miedo, tiene angustia, y cuando tiene miedo, incertidumbre, lo que pasa es que se bloquea. Yo tengo muchos ejemplos de estudiantes y profesionales que se bloquean al entrar en el primer día en sus clases. No lo sé, profesora, no lo sé, Claudia, no lo sé qué hacer. Y eso es una angustia que el profesional a veces tiene. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra profesión es algo que la sociedad, todos, ¿no? Estamos muy preocupados con la formación, con la escuela, y de repente el profesor se bloquea. Y al bloquearse no puede ver, cambiar esta mirada,
hacia lo más sencillo que tiene en sus manos, que son las personas, su estudiante y también el espacio, el aula. Y bueno, y además de este bloqueo que puedan tener al inicio los docentes, pues hoy estamos viviendo ese burnout, esa recarga que tienen los docentes. ¿Qué nos cuentas? Quería yo añadir, precisamente por lo que estabas tú diciendo, fíjate, me ha venido a la cabeza lo que has dicho, ¿no? Yo he pensado en la importancia del bienestar emocional del docente. Creo que es algo en lo que tenemos que invertir también, en cuidar a los cuidadores, ¿no? Claro. En ese bienestar profesional del docente, para que pueda cuidar. Sí, porque muchas veces recae en la espalda de los docentes Claro. todo. O sea, como que él es el que tiene que hacer ese diseño de la pedagogía, de la didáctica, de lo que va a hacer en el aula, de atender a las familias. O sea, hay muchas cosas y están... Es mucha responsabilidad, tenemos mucha responsabilidad. Los padres todo el tiempo nos están cobrando, nuestros estudiantes están ahí para aprender. Entonces, ¿qué hacer de tanta responsabilidad que tenemos con personas diferentes, diversas en su esencia? Y claro está, tenemos también el currículum, ¿no? Todo lo que conlleva enseñar, todo lo que conlleva nuestra formación. Quizás este valor que tiene el docente y también el sentido de cuidarse uno mismo para estar preparado para los cambios de mirada, para las apuestas en nuevas metodologías, para apostar por herramientas y poner las herramientas que están cerca en sus manos en práctica. Creo que es un poquito por ahí, no lo sé, mis colegas como... Yo creo que hay como un punto de crueldad en la figura del docente, y es lo primero que es, en esta cuestión de atención a la diversidad, muchas veces te ves obligado, con el currículum de por medio que debes de atender, en dar pasos hacia adelante en función de lo que tú percibes como más o menos vulnerable. Te ves obligado a crear una escala de prioridades, a empezar a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Y lo tienes que decidir tú, de manera rápida. Y todo esto sin desatender un currículum que evidentemente ha sido diseñado muchas veces para decirnos lo que debemos hacer, y la ventana positiva que se nos abre es que dentro de esas cuestiones que debemos hacer hay un montón de cosas que no se ven y que son todas las que podemos hacer. Entonces yo siempre invito a que el currículum lo veamos como algo muy abierto, muy flexible, que únicamente nos da una directriz mínima de por dónde debe de ir la educación, pero que a partir de ahí el sentido común, la coordinación docente y la cooperación es lo que de verdad nos puede dar un abanico de soluciones que evidentemente no está en ese manual que llamamos currículum. Eso es el verdadero valor que podemos poner nosotros los docentes en este día a día de atención a la diversidad. Claro, porque finalmente hay que cumplir con unas competencias, unas habilidades con las que deben salir los estudiantes. Y aquí quiero hablar sobre un tema que preocupa muchas veces a las familias, a las mismas familias, y es que piensan que si hay un niño que tiene alguna discapacidad, que tiene alguna dificultad en el aprendizaje, va a hacer que su hijo, que es neurotípico, pueda retrasarse en su proceso. Entonces ahí, ¿cómo abordamos este tema con las familias, por ejemplo? Pues mira, yo lo primero, al hilo de lo que estamos diciendo, es sentido común. Te quiero decir, es que la sociedad ya es diversa, ¿no? Entonces, ¿sabes? Claro, tendemos a homogeneizar. Yo siempre hablo del mito del promedio, ¿no? O sea, la tiranía del promedio. El mito del estudiante del promedio, por supuesto, pero la tiranía del promedio. Y cómo desde hace 200 años vivimos tiranizados por hacer medias, bueno, en psicología, pues allí como orientadora, ¿no? La campana de Gauss a la derecha, a la izquierda, y crear hipotéticas clases homogéneas que no existen, ¿no? Que solo por tener la misma edad no quiere decir que todos seamos iguales. Y entonces ahí nos encontramos con ese profe que decíamos al principio, ay madre mía, si a mí no me han preparado para esto, ¿no? Por otra parte, sí que hay estrategias, hemos estado hablando del DUA, hemos hablado de los contextos, pero esa es la realidad. Y un papá, una familia que te dice
yo no lo pongas con ese niño o con esa niña porque retrasa al mío. Bueno, pues aquí lo primero es unas gafas para ver la inclusión, un cambio de mirada, ¿no? Porque la inclusión se tiene que hacer también con la participación, te diría, de toda la sociedad, ¿no? de docentes, de familias, de toda la sociedad entera, y entender que esa variabilidad humana es lo natural y que nos enriquece, como ha dicho precisamente Alberto, ¿no? Entonces, hablar, enlazándolo con el bienestar, desde lo que se llama una ética del cuidado, ¿no? Cuando hablamos de ética en educación inclusiva, estamos diciendo que la educación inclusiva es un proyecto compartido y que nos corresponsabiliza a todos, no solo al profesorado de pedagogía terapéutica o educación especial, que es como hemos empezado, ¿no? Es una responsabilidad de toda una comunidad educativa, de toda una sociedad. Es un proyecto, quiere decir que es algo que, ¿vale?, vamos avanzando, que el propio contexto nos va a ir haciendo cambios, ¿no? Que la propia currículo, ¿no?, nos va a ir haciendo esos cambios. Pero tiene que ser compartido, ¿no? Esa es la ética. ¿Y por qué del cuidado? Por el tema precisamente del bienestar, ¿no? Y volvemos de nuevo a ese bienestar emocional, a ese bienestar de nuestros propios estudiantes, a ese bienestar de las familias y de la sociedad en general. Vivimos en unos momentos muy convulsos, con muchísima crispación, ¿no? A nivel político, a nivel escolar, a todos los niveles. Entonces, ese cambio de mirada, que es lo difícil, puede empezar cambiando el lenguaje. ¿Vale? Tú has cambiado el lenguaje, has cambiado enseguida el lenguaje, has hablado de neurodiversidad, de neurodivergencias. Sí, sí, efectivamente. ¿Puedo añadir algo más? Coral nos ha dicho de compartir, ¿no? Entonces, me gusta esto, cuando compartimos, ¿no? Compartimos, mejor dicho. Además, cuando estamos en el contexto de la escuela, me gusta siempre comentar con los estudiantes en cursos de formación en la universidad que cuando hablamos de la participación y de la relación de la familia en la escuela, que eso es muy importante, hablamos quizás de dos conceptos que a veces se interrelacionan, otras veces no, porque la familia puede participar, pero muchas veces no puede o no se relaciona muy bien tanto con los docentes cuanto con la comunidad educativa. Entonces, quizás una de las herramientas también muy potentes es contar con esta participación y esta colaboración, esta relación con las familias. Entonces, claro, Coral, perdona, ahí es muy importante esto, ¿no? Estos dos conceptos que para mí, en el contexto de la formación docente, deben ser muy bien trabajados para que ellos comprendan que la familia está de parte de nosotros, ¿no? Está con nosotros, pero también es importante invitarlos, ¿no? Es importante cogerlos, caminar juntos, y esto creo que además del espacio, del contexto, la familia es una de las herramientas muy importantes en el proceso educativo, sobre todo cuando hablamos de diversidad e inclusión. Sí, las familias, y tú hablas también de toda la comunidad educativa, sí, porque finalmente somos muchos agentes educadores alrededor de esa personita que se está formando, y habría que hacer más pedagogía al respecto de inclusión. Tú me decías, efectivamente, hemos cambiado el lenguaje porque todavía se tienen muchos conceptos obsoletos, podría decirlo, conceptos errados. Tendríamos que abordar más, por eso estamos haciendo de hecho este congreso, y poder vincular a toda la comunidad educativa. ¿Cómo logramos esto? A mí me encanta que hagáis este congreso, que podamos hablar de todos estos temas que me apasionan. Pues mira, por ejemplo, te digo así ideas, ¿no?, y propuestas que yo misma he llevado a cabo. Una escuela de familias. Hacer una escuela de familias, aprovecharte, pues eso, que en todos los centros existe la figura del orientador, la orientadora, o sea, puede ser un psicólogo, una psicopedagoga, no depende de los países, pues que dinamice esas escuelas de familias. Es importante que las familias también estén formadas. Ya sabéis que yo tengo 2 hijas, no nacen con un libro de instrucciones, ¿no? Y cada una puede ser diferente.
A mí eso me parece súper interesante, abrir las escuelas, que decía Claudia, ¿no? Es que a veces estamos como herméticamente, ¿no? Y pensamos que va a ser problemático, que las familias puedan participar de pues, una actividad dentro del aula con sus hijos, que vengan a contarles, pues yo qué sé qué, ser bombero ¿no? O bombera. Que participen o que dinamicen, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, eran cuentacuentos. Teníamos mamás árabes y nos contaban cuentos en francés, una mamá brasileña y nos contaba tradiciones suyas. Es súper bonito, ¿no? Trabajar la riqueza cultural. Y por supuesto, ya a niveles, a lo mejor en centros así que tienen pues otros niveles de participación más elevados, suelen hacer asambleas en las que participan familias y docentes, suelen hacer comisiones mixtas, por ejemplo, para hacer algún cambio, a nivel de patios escolares lo hemos hecho, y hay unas comisiones mixtas, invitando a los peques también, ¿eh? ¿Cómo es el patio que tú quieres? Perdona, donde los niños también diseñaban el patio y daban sus ideas. Eso es maravilloso. Esas ¿no? comisiones mixtas son estupendas. Y luego, pedagógicamente, que me has preguntado, hay una propuesta muy potente que se abre a las familias, que son los grupos interactivos. Los grupos interactivos los cuento por si alguien de los que nos están escuchando pues no saben qué está diciendo Coral. Imaginaros que dividimos la clase en 4 grupos, ¿vale? Que en cada grupo puede haber 6 personas, si estamos 24, si estamos más, pues ponemos 5 grupos, 6, depende de la reto que tenemos, que puede ser elevada, ¿vale? Si tuviésemos 5 grupos, ahí ya estamos hablando de 30 alumnos, o sea, si tenemos 5 grupos, 6 6 estudiantes en cada grupo, necesitamos 5 personas adultas, voluntarias de la comunidad educativa. Pueden ser abuelos, abuelas, puede ser el papá, la mamá, pero tienen que ser adultos. No vale el hermanito de sexto que baja a la clase de primero. Tienen que ser adultos. Entonces imagínate en la clase el profesor, la profesora, los estudiantes organizados en mesas y en cada mesa una persona adulta, ¿vale? Las tareas que hay encima de las mesas las ha preparado el docente, ¿vale? El profesor, la profesora, aquí hacemos problemas de matemáticas, ahí vamos a hacer sumas y multiplicaciones, ahí vamos a hacer algo con el tan grande de geometría y va poniendo las tareas de matemáticas, va poniendo las tareas de lengua. Los voluntarios no tienen que explicarles si algo no entienden. El voluntario lo que hace es promover que hablen, lo que hace es favorecer las interacciones dialógicas. Entonces imagínate que dices, a ver Alberto, lee tú el problema en voz alta. Yo ya sé que Alberto lee mejor que Claudia y no se lo digo a Claudia, ¿no? Le dices, Alberto, lee el problema. Y luego, entre todos, oye, ¿cómo podríamos resolver este problema? Es como una especie de lápices al centro, pero con un adulto que te va guiando. O que dice, oye, que no nos va a dar tiempo. Porque esas actividades lo que hacemos es rotar. Primero van a estar, imagínate, 10, 12 minutos haciendo los problemas, luego van a ir a hacer operaciones matemáticas, luego van a ir a hacer la geometría y al terminar la sesión todos han hecho todas las actividades y han tenido cada uno una persona adulta que les fuese fomentando y promoviendo ese diálogo para aprender. Como profesores invitados. Por ejemplo, bueno, pero son voluntarios, no hacen de profesores. Es la profesora la que va resolviendo las dudas, simplemente promueve que hablen y que aprendan. Un aprendizaje dialógico. Están ayudando. Claro, van promoviendo esas interacciones dialógicas. Bueno, todo esto suena maravilloso y seguro que podemos seguir aquí hablando de estrategias. A mí me gustaría poner algunas más, ¿eh? Claro que sí. Si los quieres compartir antes de pasar a 2 temas, bueno, quiero abordar 3 temas en este conversatorio que no se pueden quedar por aparte, pero bueno, cuéntanos también otras más. A mí me encanta, Coral, esta participación de abuelos, comunidad dentro del contexto, bueno, ya sabes, pero me gustaría añadir 2 estrategias que también a mí me gustan bastante, que es, por ejemplo, promover
ferias temáticas, emprendedorismo en el colegio, en el centro educativo, buscar que el centro educativo pasee por el barrio, conociendo los comercios. También es una de las estrategias que me gusta y además, no puedo negar, las fiestas. Las fiestas para mí en el centro educativo son muy importantes porque debemos también promover, celebrar y quizás es un poco el trabajo cultural que hacemos a partir del territorio. Valoramos el territorio, damos valor a la experiencia de este estudiante, de este profesional. ¿Por qué? Porque no es solo trabajar el contexto, pero es trabajar el territorio como una relación intercultural, un diálogo intercultural, y eso es muy importante en la educación. A veces nos olvidamos de mirar la cultura que tenemos cerca, ¿no? De valorar nuestra cultura. Y ahí ya hablando un poquito de la diversidad, en este contexto de la interculturalidad, de la multiculturalidad, me gustaría invitar a todos los docentes que llamen y valoren su territorio. Solo eso. Yo añado solo una más, pero por diferenciar, hablamos de muchas cuestiones que dependen de ser debidamente programadas y que van a ocupar momentos concretos, pero también se trata de cómo la participación llega cada día al centro, y ahí también encontramos un montón de estrategias o proyectos. Nosotros tenemos muy desarrolladas lo que son las entradas amables que llamamos, y es que en vez de poner una hora exacta de entrada al centro, la amplías un poquito, puede ser de 9 a 9 y media o de 9 a 10. ¿Qué consigues esa primera media hora u hora de aprendizaje diaria? Que es una entrada amable con las familias, donde tú puedes tener organizados diferentes ambientes y rincones de aprendizaje que empiezan a compartir. Y por lo tanto eso siempre está abierto, eso es diario. Entonces diariamente las familias empiezan a entrar, diariamente empiezan a coincidir los niños, los profesores, las familias, dentro de un contexto de compartir, totalmente educativo, y hay centros que van más allá y dicen, esto es el escenario que tenemos para las próximas 8 semanas, pero dentro de 8 semanas tiene que cambiar todo el escenario. ¿Quién lo cambia? Toda la comunidad. Diseñan los niños, diseñan los padres, diseñan los maestros. Ese proyecto inicial nos llevó incluso en los patios escolares a hacer un patio inclusivo que cada especialidad de los padres, es decir, los carpinteros, los pintores y demás, han formado al resto de la comunidad. Y ahora somos todos los que vamos a pintar el suelo para crear juegos tradicionales, a construir una pérgola para poder dar sombra. Entonces, se trata de tener proyectos educativos, de innovación o no, pero que transformen la educación hacia una educación más compartida. Y así es como también la inclusión pues se ve trabajada entre todos. Qué lindo esto que cuentas. Alberto, ¿tienes café en estas entradas amables o no? Si puede hacer un café entre la familia, ¿no? ¿Por qué no? Hay juegos de mesa. Ah, muy bien. Juegos de mesa, sí. Ya vamos acercándonos. Bueno, pues justamente esto es el cambio de mirada, ¿verdad? O sea, donde estamos haciendo un cambio de mirada desde la comunidad educativa, desde el rol que tenemos cada uno de esos agentes educadores, ¿no? El colegio es un proyecto que nos pertenece a todos, no solo al directivo, no solo a los docentes, pero entonces aquí quiero preguntarles, ¿cómo lograr esto para que no se nos salga de las manos? Y ahí, ¿cuál es el rol del directivo para poder liderar esta innovación? Porque finalmente la verdadera innovación es la inclusión. Claro, sí. Mira, voy a recordar un poquito, es que me viene a la cabeza que estuve el otro día trabajándolo, el informe TALIS. TALIS 2024 precisamente hablaba del liderazgo distribuido y el impacto que tenía en el bienestar de todos los docentes, ¿no? Para relacionar un poco todo esto. Entonces ya no es el papel o el rol del directivo, sino un poco al hilo de lo que están diciendo Claudia y Alberto, el rol y el compromiso de toda una comunidad educativa, ¿no? Para lograr realmente esos centros garantes de la inclusión, donde nadie se queda fuera, ¿no? Entonces, por una parte, destacar yo creo que este rol, el rol de un liderazgo distribuido.
un liderazgo pedagógico, porque estamos hablando de pedagogía y estamos viendo que es una de las patas importantes, ¿no? cuando hablamos de la educación, y luego simplemente pensar que es que líderes somos todos. O sea, cuando una profesora o un profesor entra en el aula, está haciendo de líder de su grupo de estudiantes. Cuando una familia viene, tú lideras tal vez esa reunión, ¿no? Claro, pero para poder ejecutar ya estas estrategias que sean como una estrategia de centro, ahí ese rol del directivo tiene que verse pues muy dominante o debe verse muy fuerte. Realmente yo diría que ese rol directivo, me aparto ya un poco del liderazgo, sino de lo que es ya puramente de gestión, sí que tiene que hacer un análisis real de cuál es la situación, porque a partir de ahí, pues bueno, uno puede ejercer un liderazgo más transformacional, más transaccional, porque encuentra que está en un punto de transición, o desde luego, si las cosas ya están como a todos nos gustaría, sí que puedes hacer uno totalmente compartido, donde sabes que tu equipo es un equipo de total confianza en el que puedes delegar y dejar hacer. Pero es muy importante también saber en qué punto nos encontramos para ir dando los pasos reales. Cuando necesitas romper con la realidad que tienes, porque sabes que lo que hay o no te funciona bien o no se adapta al nuevo contexto del centro y a la nueva realidad, desde luego que tú tienes que transformar y tienes que invitar a transformar. Estamos muy acostumbrados a ser muy obedientes y muy directivos, pero es nuevamente la actitud que muestre ese líder el que va a dar pie a que la respuesta de los demás sea una u otra. Entonces hay veces que hay que invitar y no nos tiene que dar miedo abrir. Eso es lo importante. Me encanta esta palabra, esta invitación, me encanta, porque creo que ahí está la clave. Si no invitamos a que las personas, a que toda la comunidad educativa participe del centro, no como una institución que es parte del territorio, es parte del contexto, creo que nuestro trabajo no se refleja en nuestros estudiantes, no se refleja en la comunidad. Y creo que Alberto, me encanta cuando dices invitar. Yo de verdad me encantaría ser invitada a las escuelas donde vivo, a las escuelas donde mis hijos frecuentan, y creo que esto es muy importante, ¿no? Y además hay que saber, como Coral nos dijo, el liderazgo no se hace solo. Es muy importante eso también, ¿no? El director, el equipo de gestión tiene que comunicar, invitar, comunicar, hablar de sus metas, de sus proyectos, escuchar a los proyectos, a los deseos, ¿no? De repente, como profesores, ¿qué necesitamos de la escuela? ¿Qué queremos en esta escuela? Tal vez habría que empezar con esa pregunta, ¿no? Eso ¿Qué tipo de escuela queremos? Eso es. Y cómo la vamos a construir entre todos, ¿no? Donde ninguno se quede atrás. Eso es. Claro, importante. Bueno, pero yo quisiera seguir hablando con ustedes, tenemos muchísimos más temas, pero se nos va agotando el tiempo y quiero hacer énfasis en una situación, en un punto que es importante. Efectivamente, todas esas estrategias suenan muy bien, vemos que podemos llevar al aula, desempeñar diferentes actividades, pero esto luego cómo se evalúa y con esto realmente logramos responder a pruebas estandarizadas, porque finalmente también hay que dar respuesta la institución tiene que responder a estos temas. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio y cómo de verdad puede responder sobre todo a estas pruebas y a la evaluación? Vamos a darle el paso al caballero. Claro, una cosa es si realmente hablamos de evaluación o si hablamos de calificación. Desgraciadamente, yo creo que casi todo el mundo tenemos más facilidad para entender la vida del 1 al 10 que de manera explicada. Si yo te detallo mi experiencia en el restaurante de enfrente, contada con todo detalle, puedes tener dudas a la hora de haberme comprendido, pero si te digo que el restaurante era de 10, vas a llamar automáticamente y vas a reservar. Pero la evaluación es más compleja. De hecho, el calificar es reducir algo que es una oportunidad enorme, como es la evaluación, que podría ser una metodología de enseñanza en sí misma, y la reducimos a la nada. La evaluación realmente es recoger evidencias para saber medir la profundidad y el desarrollo y mejora que ha habido en una persona. Evaluar es dotar de oportunidades de mejora.
no es castigar, no es premiar, no es subir un escalón, es realmente recoger evidencias de que lo que se está haciendo en tu día a día tiene una repercusión positiva en ti y está evidenciada y está observada y se recoge. No necesitamos para eso realmente las tradicionales pruebas estandarizadas, que se pueden utilizar. O sea, claro que puedes utilizar exámenes, claro que puedes hacer pruebas escritas, ¿cómo no? Pero hay más allá de eso. O sea, no podemos pensar que la evaluación de una persona o de un sistema depende de un lunes a las 9 de la mañana y solo durante una hora. Hasta que llegamos a ese punto han ocurrido un montón de cosas que nos dan muchísima más información y evidencia en otras realidades. Yo me gustaría compartiros, fíjate que en realidad todas las normativas que tenemos de educación en todos los países hablan de una evaluación, por supuesto la calificación, ¿vale? Pero habla sobre todo de una evaluación formativa y formadora, que entonces entra el estudiante para aprender, para autorregularse. De nuevo aparece la pedagogía, ya ves que va apareciendo a lo largo de la conversación y sin embargo, ¿verdad, Alberto? Claudia, ese tipo de evaluación es como que lo importante es poner la nota, ¿ya, no? ¿Y esto cómo lo evalúas? Y entonces estamos hablando de una autoevaluación, una metacognición. ¿Os acordáis cuando antes os hablaba de las funciones ejecutivas? Aquí tienen que aparecer. Pero también hay otro tipo de evaluación que no aparece en la normativa y que no aparece contemplada en ningún sitio, que es la evaluación inclusiva, que tiene que ser una evaluación justa para todos los estudiantes, ¿no? Pero de nuevo, ¿os acordáis que os he hablado de la tiranía del promedio? ¿Cómo tendemos a promediar todo? Parece que es injusto que en un examen des más ayuda, más andamiaje, más apoyo a alguien que lo necesita. Y entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Vale? Parece que se nos llena la boca de cuando hablamos de equidad, de dar más al que más lo necesita. ¿Dónde está la equidad en la evaluación? Es un punto clave ese de la evaluación. Claro, es que la evaluación, como mis compañeros han comentado, no es una tarea fácil, es un proceso muy complejo y la evaluación formativa tiene que hacerse valer, ¿no? Y en el tema de la diversidad, por ejemplo, en los temas de la inclusión, de incluir a todos, creo que podríamos dar oportunidad a las personas. La oportunidad también es algo que nos olvidamos en el proceso de evaluación solamente por cumplir un número y en este caso me gustaría reforzar la idea que realmente en algunos espacios la sociedad nos considera como un número, pero antes de estarmos en esta sociedad como número, somos personas. Así que, ¿por qué no considerar lo que tiene la persona y dar oportunidades a esta persona independiente de la característica que tenga? Entonces, la oportunidad, señores maestros, es muy importante también en el proceso de evaluación. Así es. Bueno, pues yo de verdad quisiera seguir aquí en esta conversación. El tiempo ya se nos agota, pero quiero agradecerles, de verdad, les agradezco enormemente, Coral, Alberto, Claudia, por haber estado aquí, por haber compartido estas importantes reflexiones, estrategias y toda esta información que de seguro todas las personas, todos los docentes, los directivos y las familias que nos están viendo las estarán valorando gratamente como lo estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, gracias a vosotros. Tras esta interesante conversación, cerramos este primer día con la mochila un poco más ligera. Hemos aprendido que nuestro bienestar no es un lujo, es una condición para que la inclusión exista. Mañana pasaremos de la reflexión a la acción. Juntos descubriremos herramientas listas para usar en el aula y hablaremos de esa alianza clave entre los centros educativos y las familias en la gestión de la diversidad. Nuevamente, muchas gracias a los 19 países que han hecho latir este espacio, compartiendo sus reflexiones, experiencias, y gracias nuevamente a la UNESCO, Fundación Santillana, UNIR, Smartec y CIEC por apoyar este evento.
Descansen, cuídense mucho, porque cuidar al docente es cuidar a quien aprende. Nos vemos mañana.